necesario. A cada uno de vosotros. Mañana es lunes, día 31 de octubre, pues mañana se celebra el Día de la Reforma Protestante. Hace 505 años comenzó oficialmente, porque ya había habido, ¿no?, movimientos, pero empezó oficialmente el Día de la Reforma Protestante, el día que nosotros debemos de alguna manera conmemorar. No te digo hacer una fiesta, también hay lugares donde hacen una fiesta, pero sí que tenerlo presente en nuestro corazón, porque fue algo muy importante en la historia y fue muy importante para la Iglesia evangélica, para nuestras vidas, para nuestra vida. Es muy importante y lo vamos a ver en esta mañana. Hay días para todo, ¿no? Hoy en día ya el día del perro, el día del gato, el día del camello, el día del gusano verde del Himalaya, si es que existe, ¿no? O sea, hay días para todo. El día de Halloween, ¿habéis escuchado algo de Halloween últimamente? Estáis hastiados, ¿verdad? Y nosotros no tenemos nada que ver con Halloween, nosotros somos hijos del día, no de la noche, ¿verdad? Somos hijos de la luz, no de las tinieblas, y nosotros no participamos de las cosas que son de las tinieblas. ¡Aleluya! Entonces, hay días y días. Pues mañana, lunes 31 de octubre, en 1517 comenzó, vamos a decirlo así oficialmente, el Día de la Reforma, ¿verdad? La religión oficial de Occidente en la Edad Media se había desvirtuado, se había corrompido de tal manera que Dios ya no estaba en ningún lugar. Ellos pensaban que Dios estaba, pero no había esa relación con Dios. Se había perdido, o sea, lo que era la doctrina y las estructuras, los principios de los reinos de Dios se habían venido abajo, habían caído en oscuridad. Y aparecen figuras, habían aparecido ya figuras como John Hughes, creo que se pronuncia, pero especialmente seguro que habéis escuchado de Lutero, ¿verdad? Aparecieron figuras como Lutero, aparecieron figuras como su propia mujer, Catarina, aparecieron personajes como Calvino, que empezaron a darse cuenta de la corrupción de la Iglesia, que la Iglesia había caído en una oscuridad tan grande que ya no tenía sentido la vida cristiana. Entonces ellos se dieron cuenta que era necesario y muy importante tener una experiencia profunda con la palabra de Dios para que el cristianismo tuviera algún sentido. Te digo esto porque hoy nosotros tenemos el gran privilegio. ¿Cuántas Biblias tienes en casa? Espero que al menos tengas una. Bueno, ya llevamos el celular, el móvil, como se dice, en cada sitio, ¿verdad? Y ahí van también, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos el pueblo, como tú y yo, no tenía acceso a la palabra de Dios. No tenía acceso ninguno, era reservado para los sacerdotes, para los clérigos, la gente, vamos a decir, importante. Entonces, importante religiosamente. Entonces, lo que quiero decirte en esta mañana, que comenzó un tiempo de reforma, por eso se le llama la Reforma Protestante, un tiempo de reavivar lo que se había perdido. Y Lutero, si la has escuchado, seguro que sí, ¿no? En la famosa catedral de Wittenberg, en Alemania, clavó sus 91 tesis, ¿no? Las clavó allí, era algo que se hacía habitualmente, iban allí a la catedral, pum, pum, y allí cada uno clavaba las cosas que ellos pensaban. Pues él clavó esas 95 tesis que se resumen en 5, lo vamos a resumir en esta mañana, le llaman las 5 solas. Y eso es importante, querido. Quiero que te despiertes en esta mañana y no te duermas. No digo que nadie se duerma normalmente. Hay algunos que pegan cabezas, pero solamente porque están diciendo que sí, ¿no? Pero en esta mañana estés atentos porque es importante para la base de nuestra fe. Las 5 solas. Efesios 2. Mira, las 5 solas son unos conceptos elementales de la Reforma. Es un resumen, porque no podemos hablarlo todo, pero es un resumen que nos va a hacer entender. Y es algo que quizás me dices, Manuel, pero si eso ya lo sé yo, ya. Pero lo vamos a refrescar y lo vamos a tener claro en nuestra vida. Y estoy convencido de que, de todos modos, Dios te puede hablar en esta mañana. ¡Aleluya!
Efesios 2, versículo 8, dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos. Puedes decirle al lado: por gracia somos salvos. Por gracia. Por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, el primer punto es sola gracia. Sola gracia. La gracia, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nosotros tenemos que agarrarlos por la fe. Quiero decirte, a lo mejor dice Manuel, ya lo sabía, ya. Pero es que en el tiempo de la Reforma protestante había que pagar por la salvación. Si alguien quería encontrar paz con Dios, tenía que pagar indulgencias. No sé si habéis escuchado esa palabra. Indulgencias. O sea, era como unas tolerancias, ¿no? Para, si había pecado yo pagaba, o si... Fíjate que ayer Jana y yo estuvimos viendo la película de Lutero, os recomiendo que la veáis, y resulta que podías pagar un dinero a la iglesia para que su Tito, que estaba en el purgatorio, la Biblia no habla de purgatorio ninguno, no sé si has escuchado la palabra purgatorio, pero la Biblia no aparece, para que así, pagando ese dinero, ya pudiera entrar en el cielo, ¿verdad? O sea, había que pagar por la salvación, tener una indulgencia como una tolerancia para pecar. Si habías pecado, tú podías pagar para que ese pecado y tú encontraras paz nuevamente con Dios. Pero la Biblia dice que por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Los religiosos de aquel tiempo se aprovechaban, claro que se aprovechaban porque la gente quería poder comprar el perdón de Dios. Era lo que les habían enseñado. Ellos no tenían Biblia, te vuelvo a recordar, eran los que le enseñaban y tenían que pagar para ellos poder encontrar esa paz con Dios. Pero quiero decirte algo en esta mañana: Dios no está en venta. Dios no está en venta. Su perdón es un perdón gratuito. Es por gracia. La salvación es por gracia. No tenemos que comprar nada. Lo tengo que recibir por fe. Pero claro, eso está muy bien. Puedes decir, bueno, pues mira qué bonito, ¿no? Pero ¿cuál es mi respuesta a esa gracia de Dios? Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora está mi respuesta. Pues la gracia de Dios, nuestra respuesta a la gracia de Dios tiene que ser gratitud. Cuidado con caer, como yo digo, en la gracia graciosa. Es decir, estoy en la gracia, Dios me perdona todos mis pecados, no pasa absolutamente nada. Perdón. En gratitud a que soy salvo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Yo tengo que tener en mi corazón gratitud. Tiene que haber en mi corazón un continuo agradecimiento a Dios. Por decir, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida te estoy agradecido. Recordar siempre lo que hemos recibido por medio del agradecimiento. Y eso me ayudará a andar delante de Dios conforme a su voluntad. Pero la sola gracia significa que yo no tengo que comprar ese perdón o esa salvación, porque Cristo ya pagó el precio. Con su vida, con su muerte y con su resurrección. Él murió para cargar nuestros pecados, para cargar con nuestras enfermedades, para cargar con todo en la cruz del Calvario, para que nosotros, por medio de la fe, nos apropiemos de esa gracia de Dios. ¿La gracia qué es? Cuando recibo lo que no merezco. Estoy recibiendo lo que no merecemos. Es los méritos de Cristo lo que nos tiene aquí en esta mañana, querido. No ha sido lo listo que hemos sido, los mejores que los demás. Estamos aquí por pura gracia de Dios, querido. Hemos puesto nuestra fe en Él y hemos recibido ese perdón y hemos aceptado esa salvación en nuestras vidas. Efesios 2, versículo 9 y 10. Sola fe, sola gracia. Cristo no está en venta, no tengo que pagar nada. Ahora, sola fe, dice Efesios 2, versículo 9,
si leemos el 8, hemos dicho, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repítelo conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa para que nadie se gloríe? Llegar al cielo y que diga, lo alcancé. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjate lo que dice, porque somos, versículo 10, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, hacemos obras porque somos salvos. No hago obras para salvarme. ¿Entendemos la diferencia? Hacemos obras, buenas obras, las cuales Dios ya preparó para nosotros. Las cuales ya Dios preparó para nosotros. De antemano, dice la palabra de Dios. Pero no para salvarme, o sea, no porque me va a salvar las buenas obras que haga, me salva Cristo. Aleluya. Pero entonces está ahí la sola fe. Mira, querido, durante la Edad Media todo el mundo vivía con miedo. O sea, había realmente un miedo y un miedo a ser denunciado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los líderes insistían que la única manera que uno se podía salvar era haciendo obras. La fe ya no tenía una relación con Dios, sino más bien eran unas cosas que tenía que hacer y otras que tenía que evitar. Claro que hay cosas en la vida cristiana que tenemos que hacer y otras que tenemos que evitar, pero esa no es la base. Eso evito las cosas a hacer y hago las cosas que tengo que hacer porque ya soy salvo. Pero los religiosos de aquel tiempo habían inculcado de tal manera que era necesario hacer buenas obras para salvarse, que tenía controlado al pueblo, tenía controlado a la gente. Estaban siendo engañados. Y a mí lo que la palabra de Dios me enseña es una cosa muy importante. Yo no sé si tú te has dado cuenta, porque todos hemos sido pecadores. Y un cristiano simplemente es un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido. No nos diferenciamos de los demás. Somos pecadores, pero nos hemos arrepentido y estamos en lucha contra el pecado. Y a mí lo que la Biblia me habla es que hay esperanza para nosotros. Pero sola fe, solo Cristo me puede salvar. Esa es donde tiene que estar depositada mi fe, no en las obras, porque ¿cuántas obras tengo que hacer para salvarme? Por eso, no entonces, hoy en día tú le puedes preguntar a un religioso y decirle, si te mueres esta noche te vas con el Señor. Y si es sincero y honesto te dirá, pues no sé. Pues no sé. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no ha recibido y aceptado en su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, el que nos asegura y nos garantiza de que si mi fe está puesta en Él, yo sé que parto con Él. Que no van a hacer, ¿cuántas obras? 2,5 millones tengo que hacer. Y si son 2,5 millones y una obra, ¿qué pasa? No alcanzo la salvación. Entonces la gente no estaba segura de su salvación. Querido, yo quiero que tú salgas en esta mañana de aquí con la seguridad de salvación en tu vida. Pero no porque lo dice la iglesia, no porque lo dice el pastor, no porque lo dice el responsable, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y tienes que salir de aquí con esa convicción. Sola gracia, sola fe. Nuestra fe tiene que estar depositada en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la entrada al cielo tampoco se compra. ¿Entiendes? Nuestras obras son una consecuencia de nuestra fe. Las obras que hacemos son consecuencia de nuestra fe. Si nosotros intentamos ayudar al que no tiene, si intentamos abrir obra social, si luchamos por las personas que tienen necesidades y enviamos misioneros a otros lugares, es porque es a causa de la salvación que ya tenemos. ¿Nos entendemos? ¿Verdad? Que nadie, querido, te engañe. Y te quiero preguntar en esta mañana, ¿tienes vida nueva? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has entrado en el vientre de tu madre por segunda vez y has nacido? Eso fue lo que dijo Nicodemo, pero Señor, ¿es que podemos entrar en el vientre de nuestra madre y nacer otra vez de nuevo? Dice, no, si no naces del agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. ¿Has nacido del agua y del Espíritu? ¿Has nacido? ¿Tienes vida?
¿Tienes la vida de Cristo en ti? Claro, vida sí, porque estamos aquí. A ver, respirar. Estamos aquí, ¿verdad? Todavía respiramos, ¿no? Estábamos hablando esta mañana y fuera, y, mira, me duele aquí, me duele allí, ¿no? Y decimos, bueno, pero gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? A algunos, el día que no nos duela nada, es que estamos ya en la caja pino. Los jóvenes tenéis que darle gracias a Dios que no os duele nada, ¿vale? Bueno, de vez en cuando. Pero que lo que quiero decirte, ¿tienes la vida? Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Podrás tener carreras, mucho dinero. ¿Cuánto dinero tenéis en el banco? ¿2 millones, 3 millones? ¿Una media en la iglesia? ¿Cuánto andamos? A ver. Pilar, tú que dices que 3 millones... ¿no? Podrás tener mucho dinero y mucha fama y ser muy buena gente y yo que sé que cuántas cosas más, ¿no? Pero la Biblia lo resume muy bien. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Y tener al Hijo significa recibirle en mi vida, entregarme a Él como mi Señor y mi Salvador. El que manda, el que tiene la última palabra. Sola gracia, sola fe. Ahora vamos a decir sola Escritura. 2 de Timoteo 3, 16. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Sola Escritura. Toda la Escritura. ¿Cuánta? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No sé si estáis poniendo... Vale, muy bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahora dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuidado que algunos dicen toda palabra divinamente inspirada, o sea, como diciendo que hay otras palabras que no es divina, no está divinamente inspirada. No. La Biblia dice, toda palabra es inspirada por Dios. Sola Escritura. Que nada ni nadie te contradiga en la revelación de Dios, que es su palabra. Gálatas 1, versículo del 6 al 10. Fíjate lo que ya pasaba al poco tiempo, ¿verdad? Porque esto lo está escribiendo Pablo, inspirado por Dios. Y mira lo que escribe en el versículo 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado. ¿De qué? ¿De que estaba viendo milagros? Sí. Pero estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿cómo dice? Diferente. Cuidado con los diferentes evangelios. Cuidado con los libros que se pone encima de la palabra de Dios. Cuidado con las personas que dicen que ellos son los que tienen la revelación. La revelación está en la palabra de Dios. Y nada ni nadie se puede poner por encima de la palabra de Dios. Y Pablo ya escribía, estoy maravillado que ya os alejéis, fíjate, en aquel tiempo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, atento, mas si aún nosotros, los discípulos, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Anatema qué es? Maldito. Dice, como antes hemos dicho, fíjate, vuelve a repetir por si no nos habíamos enterado, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos para agradar a nadie. Estamos aquí para agradar a Dios. Y agradando a Dios, agradaremos a muchos. Y agradando a Dios, desagradaremos a otros. Pero nosotros estamos comprometidos con los principios del reino. Y la palabra tiene que ser sola gracia, sola fe, sola Escritura.
La Escritura, que es la palabra de Dios. Querido, dale gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. En aquellos tiempos no lo había. Mira, decimos, ay, la Biblia Reina Valera. Pues la Reina Valera la escribieron 2 monjes españoles, ahí en Santiponce, Sevilla. Eran monjes en un convento, pero ellos también recibieron el mensaje de aquel de la Reforma y empezaron a traducir la Biblia para que las personas como tú y como yo pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios. Porque el acceso a la palabra de Dios solamente lo tenían los religiosos. Y entonces pues torcieron las Escrituras, contaminaron las Escrituras, añadieron a las Escrituras. Y Jesús ya dijo que no le vayas a quitar ni una tilde, ni vayas a añadir. Él no vino a quitar ni una tilde de la palabra de Dios. Al contrario, Él vino a reafirmar la palabra de Dios, ¿verdad? Pues mira, esos 2 hombres, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, oye, se pegaron 12 años para traducir la Biblia, 12 años, perseguidos por la Inquisición. Se tuvieron que ir de España porque los perseguían, ¿entiendes? Querían matarlos, ¿no? Pues fíjate qué privilegio tenemos nosotros. Tenemos que apreciar la palabra de Dios, querido. Tenemos que amar la palabra de Dios, porque nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Esta palabra que ¿cuántos de aquí leéis la Biblia? No voy a mirar, no levantes tu mano tampoco, pero dice, es que hay algunos que dicen, es que Dios no me habla. ¿Has abierto la Biblia? Porque cuando abres la Biblia te habla. Cuando tú leas, no leas para Pepe, ni para Maritoñi, ni para Juan. Lee para ti. Y Dios te habla a lo más profundo del corazón. Esta palabra está inspirada por Dios. Y esta palabra, como hemos leído, es útil para nuestras vidas, para transformarnos, para cambiarnos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no es un libro mágico, pero tiene poder sobre nuestras vidas. Las transforma. ¿Cuándo? Cuando la obedezco, no cuando la abro. Cuando la obedezco, cuando la vivo, al día, cuando cumplo lo que en ella me dice, esta palabra transforma, esta palabra cambia. Es importante, querido, porque tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Antes no lo había, hoy sí, querido. Y eso es para decir gracias, Señor. Y la Biblia se sigue traduciendo a infinidad de idiomas, de lenguajes, y lo que quede todavía, fíjate. Y hay hermanos que se dedican su vida para traducir, aprender distintas lenguas y culturas, para poner la Biblia para que puedan tener acceso a la palabra de Dios. Ahí empezó la Reforma, cuando Lutero empezó también a traducir la Biblia, para que la gente del pueblo pudiera venir a la palabra de Dios, que es fuente de vida y fuente de esperanza para nosotros. Aquí es donde encontramos consolación. ¿Tú encuentras consolación cuando abres la Escritura? ¿Cuántas veces no has encontrado consolación? Y si has necesitado fuerzas, la Biblia te ha hablado y te ha dado fuerzas. Y si has necesitado ánimo, abres la palabra y te trae ánimo a tu corazón y aliento. Y muchas veces venimos, nos ponemos de rodillas delante de Dios con la mente turbada. Hemos cantado esa que nos decía Jonathan, localiza esa tormenta en tu vida. A veces viene, te pones de rodillas porque hay una tormenta y a lo mejor todavía la tormenta puede continuar, pero en medio de la tormenta encuentras paz. Porque Dios no nos dijo que no fuéramos a tener problemas. Él nos dijo que estaría con nosotros en medio de los problemas. Aleluya. Y la palabra está para que nosotros podamos recibir la consolación, el ánimo, las fuerzas, la gracia, la misericordia, la sabiduría para seguir hacia adelante. Aleluya. Fíjate qué privilegio. Hubo un hombre que se llamaba George Washington, en Estados Unidos, que fue un presidente de Estados Unidos, pero fíjate lo que dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y cuando yo leí ese versículo digo, eso es lo que pasa hoy. Es imposible gobernar el mundo. Sí, mira cómo está el mundo, mira cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Está como Facundo, ¿no? Facundo no sé cómo estará, pero el mundo está... Esto es un declive. Esto, en vez de evolucionar, vamos devolucionando, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Cada vez hay más maldad, más guerras, más odios, más leyes en contra de Dios, que claro, porque se ha vuelto la... Y fíjate lo que dijo este hombre: es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Biblia. Cuando se aplique la palabra de Dios, cuando se implante, como se implantó en otro tiempo las palabras de Dios, esos pueblos prosperaron, progresaron, avanzaron. Pero hoy la gente, no Dios, Dios no le da la espalda a nadie, hoy la gente le ha dado la espalda a Dios. Y son religiosos,
Mira, hoy mismo, el día de ¿qué? ¿El día de quién ese? ¿Cómo es? El día de Halloween. Ese. Y hay muchos creyentes, no digo de nosotros, digo, hay mucha gente que cree, que dice que cree. Y disfraza a sus hijos ¿de qué los disfrazan? Y los pintan, ¿de qué los pintan? ¿Podrá haber algo más en contra de la palabra de Dios? La palabra de Dios es luz, no es tinieblas. La palabra de Dios es vida, no es muerte. Nosotros no podemos festejar esas cosas, ¿verdad? Mira a ver dónde caen los religiosos. Nosotros, querido, tenemos que vivir delante de Dios, delante de Dios. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo. Aleluya, solo Cristo. Juan 14:6. La salvación se encuentra solo en Cristo. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro camino. Solo Cristo. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos quieren ir al Padre? Hay que ir a Cristo. Hubo alguien, por eso digo, cuidado con otros evangelios, un supuesto evangélico que dijo, Jesucristo es el camino, pero yo soy el peaje. Sí, sí. Y ponía su número de cuenta ahí. Sí, así de descarado. Oye, pero el caso es que la gente ofrenda. Mira que es difícil diezmar y ofrendar para la obra de Dios, ¿no? Porque eso es una lucha que tenemos, echamos mano al bolsillo, ¿no? Ya alguno ya ha metido la mano en el bolsillo, digo, espiritualmente. Pero oye, viene un elemento, iba a decir otra cosa, un personaje, y te pone ahí, sí, Jesucristo es el camino, pero yo soy el peaje. Solo Cristo salva. Nadie te puede salvar. Nada ni nadie salva, solamente Jesucristo es el camino al cielo. Aleluya. Hechos 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, en ningún otro, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa ningún otro en Colombia? Que no hay nadie más. ¿Y en China cómo será? No sé cómo será en China, dirán Chun Lin Kling, pues significa que no hay otro. En ningún otro, querido, dice la palabra, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Solo Cristo salva. Sola gracia, sola fe, sola escritura. Solo Cristo. Solo Cristo. Pero los sacerdotes de la Edad Media se hacían mediadores entre Dios y los hombres. Eran ellos los que le podían salvar. Y nadie puede salvar a nadie, solamente Cristo puede salvarnos. Nosotros sí, oye, que somos un reino, dice la Biblia, de sacerdotes. El sacerdote es el que trae la presencia de Dios a la gente. Amén. Pero nosotros solamente somos un medio para que la gente pueda conocer a Jesucristo. Por eso nosotros no nos vamos ahora nosotros a gloriar, que es el último punto. Es Cristo, es Dios en nosotros. Claro, hoy en día somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies, somos su boca. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Pero yo no salvo, la iglesia nos salva, salva a Cristo. Hay que venir a la iglesia, hay que venir a la iglesia, porque lo dice la palabra de Dios, no porque lo digo yo, pero que es Cristo quien te salva, no es la iglesia. No es el pastor necesita salvación, aleluya. Igual que tú, igual que cualquiera, necesitamos salvación. No nos salva el predicar la palabra, nos salva Cristo. Aleluya. Somos canales nada más. Pero la fuente es Cristo. No te engañe nadie. Y fíjate, en aquel tiempo vivían en tanta oscuridad espiritual.
que ellos se habían erigidos como que eran los mediadores. El Papa, no el Papa, el Papa era visto como el representante, el vicario de Cristo en la tierra. Perdonadme, pero eso es una herejía. El vicario o representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Jesús lo dijo, os conviene que me vaya. Y cuando yo me vaya vendrá el Consolador, el Paracletos, el que estará a vuestro lado para ayudaros. El representante de Cristo en la tierra se llama el Espíritu Santo. Ese es el que representa a Cristo, ¿verdad? Pero fíjate a dónde había llegado la cosa, que era como el Papa era el que tenía la última palabra. La Escritura ya no tenía la última palabra. Y empezaron a salir, pues, sus bulos, sus mensajes, y era lo que él decía, no lo que la palabra de Dios decía. Y se había desvirtuado tanto la fe, querido, que la gente no tenían seguridad de salvación, se encontraban perdidos, desorientados, tenían que pagar por su salvación. Y pagaban. Y así se edificaron catedrales, y así se edificaron. Mira, yo no he estado en Roma, no he estado en San Pedro, pero por las imágenes que se ven, eso es increíble, ¿no? Lo que hay ahí metido, ¿verdad? Entonces, la Reforma, lo que predicó, querido, fue el sacerdocio universal de todos los hombres, es decir, todos, o todos o ninguno. Todos tenemos la palabra de Dios. Todos podemos ser representantes de Cristo, pero es Cristo, no nosotros. Solamente Cristo es el que puede salvar en nuestras vidas. Solamente Cristo puede ayudar a las personas. Entonces, claro, se abrió un camino en aquel tiempo, un camino de un poder que vino la Reforma. Se reformó todos los principios, porque había caído en tal oscuridad que la gente estaba confundida. Y nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por lo que pasó hace 505 años, querido. Gente que dieron su vida, muchos murieron, los quemaban en las hogueras, a ver si me entiende. Lutero se salvó porque tuvo el favor de Dios y la astucia, pero cuidado, querido, que muchos murieron quemados. Eran herejías decir lo que Lutero decía. Entonces, mucho cuidado, nadie, absolutamente nadie tiene la exclusiva de Dios. Solo Cristo. Y yo te invito en esta mañana, de verdad, querido, de corazón te lo digo, ama a Dios abundantemente. Ámale de todo tu corazón, confiadamente. Ama a Jesús sin temor, entrégate de todo tu corazón. Él tiene cuidado de tu vida. Él quiere lo mejor para ti. Él es el que te puede salvar. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo te restaura. Solamente Cristo el que te sustenta, te anima, te corrige con amor y por amor, porque es un Padre y quiere que nos vaya bien. Pero solo Cristo es la solución para nuestras vidas. Solo Cristo es el camino al Padre. No seamos engañados. No hay nada ni nadie. Nadie tiene la exclusiva de Dios. Cristo es la salvación para este mundo. Y gracias a Dios que nosotros creemos en esa cosa, pero que nunca se te olvida. Solamente Cristo salva. No te salva la iglesia, vuelvo a repetir. No te salva el venir a la iglesia. Te salva el caminar en los caminos del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso significa, un camino también es una manera de vivir. Esta es la manera que te va a llevar al Padre. Si yo ando neciamente, torpemente, no poniendo su palabra en práctica, como dice, ¿no?, en esa parábola que puso el Señor, la casa sobre la roca y sobre la arena. El de la arena era el que escuchaba pero no obedecía. Y claro, vino la tormenta, golpeó la casa y se cayó, porque sabía pero no obedecía. Pero sin embargo, aquel que estaba edificado en la roca era el que escuchaba la palabra de Dios y la ponía en práctica, la vivía, caminaba en ella. Y claro que le vinieron tormentas también. Nadie está exento de tormentas. Y Jesús no dijo que íbamos a estar exentos de tormentas. Pero cuando estamos agarrados a Cristo, nos podemos mantener en pie. Aleluya. Ahora sí, te invito a que le des un aplauso al Señor Jesucristo.
Sola gracia, sola fe, sola escritura, sola Cristo. Solo Cristo. Y ahora por último, solo a Él la gloria. Solo a Él la gloria. Amén. Efesios 1, vamos a leerlo en Efesios 1, 4 al 6. Que nadie se gloríe, la gloria es solamente para Cristo. Aleluya. Pero quiero decirte esto porque fíjate que oscuridad había que los papas, los obispos, el sacerdocio, vivían como reyes. Vivían como reyes. Mientras el pueblo se moría de hambre. Y ellos vivían como reyes. Ellos recibían toda la gloria. Estaba sobre ellos, recaía sobre ellos. Pero la palabra nos enseña algo muy distinto. Dice Efesios 1, versículos del 4 al 6. Según nos escogió en Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuéramos qué? Santos y sin mancha. ¿Santo qué significa? Apartado para Él, consagrado para Él. Los santos somos nosotros, los que estamos consagrados a Dios. Y sin mancha. Pero quiero hacerte una pregunta, ¿nos manchamos? ¿Nos manchamos o no? A veces pecamos inconscientemente o no deliberadamente, sino de momento que algo que se me escapó, algo que no hice, porque a veces pecamos por hacer y otras veces por no hacer, ¿no? Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le cuenta como pecado. Y tú ya sabes lo que es bueno. Y si no se hace, pues cuenta como pecado. Fíjate qué cosa, ¿no? Entonces nos manchamos. Pero fíjate, cuando nos manchamos, tenemos la oportunidad de venir a Cristo y pedirle perdón. Aleluya. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Es importante que lo tengas en tu corazón. Soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios que a veces fracasa, falla, tropieza. Pero un padre, aunque su hijo caiga al suelo, su padre lo levanta del suelo. Y aunque se mancha, lo vuelve a recoger. Y si hace falta, se lo pone encima, aunque se manche él. Pero Dios es así. ¿Cuándo nos arrepentimos? Ojo, ¿no? Del fallo y le pedimos perdón, por supuesto, ¿no? Reconocemos nuestro pecado, ¿no? Dice, sin mancha, adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, querido, la gloria solamente es para Cristo. Solamente Él se puede llevar la gloria. Y tú me dirás, bueno, sí, eso ya lo sabemos, sí. Pero en aquel tiempo, cuando se descubrió todo esto, claro, era un caos, porque toda la gloria era para estos personajes, ¿me entiendes? Y no se la estaban dando a Cristo. Habían desvirtuado de tal manera la fe que se habían olvidado de la sencillez de Jesús. ¿Te imaginas a un Jesús sentado en un trono ahí, ¿me entiendes? Si Él dijo, no tengo ni donde recostar la cabeza. Que el Hijo del Hombre no tenía ni donde recostar la cabeza. Él nos ha enseñado un evangelio que ha llegado a nuestros días de sencillez, de humildad, de amor. Aleluya. No de abundancia, de pompa ni de prosperidad. Si Dios nos da prosperidad, gloria a Dios. Ya sabremos, espero que sepamos invertir bien esa prosperidad que Dios nos ha dado. Pero la gloria tiene que ser para Dios. Se había perdido la sencillez del Evangelio de Jesucristo. No lo perdamos nosotros, querido. La gloria tiene que ser siempre para Él. Si en algún momento de nuestra vida podemos tener éxito, o hemos alcanzado algo, o hemos hecho algo, hemos sacado un buen trabajo, una carrera, tenemos una buena familia, la gloria debe ser para Él. En la vida diaria la gloria tiene que ser para Él.
No, yo he conseguido este trabajo, yo soy porque yo he hecho. La gloria tiene que ser para Él, si somos sus hijos. Entonces, el modelo de Jesús, de los primeros cristianos, nos invita a vivir vidas humildes. No digo pobres, digo humildes. Porque puede ser un pobre y orgulloso como un camello, de grande. Bueno, camello es chico, como el peñón de Gibraltar. Es vida humildes, vidas sencillas, vidas prácticas, donde se le dé la gloria a Dios, vidas generosas. Pero querido, la jerarquía de la religión de aquel tiempo pues, era todo lo contrario a los principios del reino de Dios. El que tiene poder para Dios, el que tiene poder para Dios, es el que se humilla, es el que ama, es el que es generoso, el que sabe que su vida depende de Dios y que todo es para la gloria de Dios. Que tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. Tu trabajo para la gloria de Dios. Tu salud para la gloria de Dios. Tu dinero para la gloria de Dios. Tu familia para la gloria de Dios. Aleluya. Todo, absolutamente todo sea para darle gloria y honra a Él. Entonces, hemos visto gracia, sola gracia. Fíjate que gracia, misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. ¿Me he explicado? Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos, ¿no? Porque a veces merecemos cuando recibimos lo que no merecemos. Misericordia, ¿no? A veces merecemos tras, pero mira, el Señor en su misericordia. Y gracia es cuando recibimos algo que no merecemos, que es un regalo de Dios, qué importante que tengamos gracia, la sola gracia, la sola fe, la sola palabra, solo Cristo. Y solo a Él sea la gloria. Aleluya. Pero quiero añadirte algo ya para terminar. Gratitud. Dile a la persona de al lado, gratitud. 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 Ante todo esto, gratitud. Tenemos que ser de las personas de este mundo los más agradecidos. Porque te vuelvo a repetir, no ha sido nuestra sabiduría, ni nuestro conocimiento, ni nuestra inteligencia, ni lo bien que lo hacemos, no. Ha sido pura gracia y misericordia de Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos. Mira, el gratitud significa, oye, que esas cosas cotidianas, darnos cuenta, valorar las cosas sencillas del día, las sencillas y las grandes, ¿no? Y ser agradecido, decir, mira, Señor, gracias que tenemos pan en la mesa. Gracias que tenemos una casa donde vivir. Gracias que tenemos una almohada. Gracias, Dios mío, por la mujer que me has dado, por el marido que me has dado, por los hijos que me has dado. Gracias, Señor, por la suegra que me has dado. Gracias, Señor, por el novio que me vas a dar. O porque, yo qué sé, pues gratitud en nuestro corazón. Por el pelo que me das. Bienaventurados los que tenéis pelos, porque mira, los que nos vamos... Gracias, Señor, por la salud que nos has dado. Gracias, Señor, porque estamos en la iglesia. Gracias, Señor, por las fuerzas. Pero, querido, gratitud es tener claro, no olvidarnos nunca que no han sido nuestros méritos, han sido los méritos de Cristo. Porque si no haríamos como aguaríamos el Evangelio, ¿no? Pensamos que nos merecemos la salvación, que nos merecemos el perdón, que nos merecemos la misericordia. No nos merecemos nada. Es Cristo, aleluya. Es Cristo el que nos ha salvado, el que nos tiene aquí, el que nos abrió los ojos. Aleluya. Los ojos del entendimiento y pudimos ver, Dios mío, ¿cuántos no éramos? Yo era un incrédulo, claro, pero hay algunos que eran creyentes y se tuvieron que convertir realmente, ¿no? ¿Me entiendes? Pero yo era un incrédulo, pero gracias a Dios que Él me abrió los ojos.
Usó personas para que me abrieran los ojos y pude ver. Y entonces empecé a caminar con el Señor. Aleluya. Gratitud, gratitud. Incluso gracias por todos aquellos que dieron sus vidas para que esta bendita palabra llegara hoy a nuestras manos. Que dieron sus vidas literalmente, literalmente, que se opusieron a esa jerarquía religiosa que los estaba engañando, tenía la gente engañada. Y tú y yo, mira, hoy, aquí en España, hoy por hoy, se puede predicar el Evangelio. Yo no sé mañana, yo no sé cuándo, pero quizás hay países en Europa, no te tienes que ir a Indonesia, no te tienes que ir a ningún país asiático, no te tienes que ir por ahí, que está prohibido y te pueden rebanar el cuello en un momentito por decir que eres cristiano. Pero hay países en Europa donde prohíben que tú le des a una persona un tratado. Hacer proselitismo, como dicen en la calle. Te prohíben darle a una persona, mira, Dios te ama, y darle un tratado. Cuidado. Y las leyes están haciendo, ¿qué están haciendo las leyes? Nos quieren meter por el embudo, ¿verdad? Nos quieren meter por el filtro de ellos. Entonces nosotros nos tendremos que levantar y decir, que yo estoy comprometido con Dios y con sus principios. Pura gracia, pura fe, solo gracia, perdón, sola fe, sola palabra, solo Cristo, solo a Él sea la gloria. Aleluya. Por favor, la alabanza, si tenéis algo para ayudarnos a seguir en la presencia de Dios. Yo espero que Dios te haya hablado en esta mañana, aleluya, pero que lo tengas claro, querido. Tengas claro que tenemos un privilegio muy grande, un privilegio que muchos, no te despistes todavía que estamos aquí, muchos quisieron haber tenido y no pudieron. Pues nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios de todo lo que tenemos, de todo lo que recibimos. Hay mensajes tremendos, ¿no? En otros países, ¿no? Donde van los hermanos y comparten la palabra, y aquí, pues ya te digo, funciona la palabra. Allí se reparten hojitas de la Biblia porque ha caído en sus manos y tienen una hojita y se la van pasando unos a otros. La hojita, ¿vale? Para comérsela, es decir, para aprenderla, y es un privilegio que la palabra de Dios nosotros podamos leerla. Aleluya. Valora lo que tienes. No digo que no lo hagas, yo te lo recuerdo solamente. Valora lo que tienes, valora lo que tienes. Valora el privilegio de la libertad que tenemos hoy por hoy de predicar a Cristo. Aleluya. El privilegio que todavía tenemos de decir, oye, yo soy cristiano. ¿Sabes una cosa? Tenemos que tener un poco de orgullo santo y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo creo en la palabra de Dios y lucho por vivir en la palabra de Dios. Aleluya. Ser orgulloso en ese sentido, ¿no? Decir, no, yo soy un hijo de Dios. Amén. Y no solamente vivo como un hijo de Dios. Vivo como un hijo de Dios. El otro día nos preguntaban, bueno, ¿y qué diferencia hay entre los católicos y los evangélicos? ¿Los demás ven que tú eres un bicho raro? Perdona que te haga esa pregunta. ¿Los que tienes alrededor ven que tú eres raro? He añadido lo de bicho, perdona si lo de bicho te ha molestado. Pero los que tienes al lado, dice, este es raro. Este es raro, ¿no? Pues gloria a Dios. Se nos tiene que ver que somos diferentes. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal para detener la corrupción de un mundo que se está corrompiendo. Se tiene que ver que somos distintos. No porque pasado mañana o mañana, yo no sé cuándo, celebren no sé quién, sino porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy la luz, y no es con... La gloria es para Dios, aleluya, estamos diciendo. Yo soy un hijo de Dios, pero el mérito suyo no es mío. Pero tengo que vivir como un hijo de Dios. En mi casa, en mi trabajo, en los estudios, con mis amigos, con mi familia. Se tiene que ver que somos diferentes. Y no porque hablemos,
también, sino porque vivamos, que se vea. San Agustín, pues uno de los padres de la fe, decía: prediquemos en todo tiempo, pero si es necesario, hablemos. Nuestras vidas tienen que predicar. Nuestra manera de vivir tiene que hablarle a la gente. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de amar, nuestra generosidad, nuestra bondad, tienen que verlo los demás y que les produzca sed. ¿Tú quién eres? Aleluya. ¿De qué planeta vienes? ¿De Mercurio o de Plutón? No, yo soy un hijo de Dios, perdonado, redimido. Poneros de pie, por favor.